Bona nit a totes i tots. Benvingudes a la tercera edició dels Premis Q al Comerç i a la iniciativa emprenedora. Autoritats, candidates i candidats als guardons, públic en general, amigues i amics, és un plaer estar aquesta nit, en aquesta gran nit del comerç i de les persones emprenedores d'aquest municipi. Per a mi és un plaer estar ací. De segur que moltes de vosaltres no en conegueu. Vaig a presentar-me, em diuen Emma Tomàs, i encara que siga una forastera per a la majoria de vosaltres, visc al poble del costat des de fa uns mesos, a Alaquàs, soc periodista i un amant dels micròfons i del món audiovisual. I de vegades, com pense que no tinc prou amb això, també soc escriptora i tinc un canal de YouTube nomenat Diàlegs que m'ha permès formar part de la comunitat Valentubes, creada per una veïna d'aquest poble molt estimada, Rosella Espinós. Però avui no he vingut a parlar de mi ni tampoc del meu llibre. Avui els protagonistes són els candidats a estos premis. Com bé recordareu, els Premis Q al Comerç i a la iniciativa emprenedora van néixer ja fa 2 anys, a l'any 2017, amb l'objectiu de donar suport a 3 valors fonamentals de la marca Quart de Poblet, valors que el comerç local ha fet seus i amb aquesta iniciativa volen fer-los més visibles, com són l'accessibilitat, la sostenibilitat i l'excel·lència. Al igual que també distingir al mateix temps la iniciativa emprenedora, distribuïda en les modalitats juvenil, dona i innovació. Tot i això, per contribuir al desenvolupament econòmic local i al foment de la cultura emprenedora d'aquest poble. Al llarg d'aquesta nit s'atorgaran 3 premis en la categoria Iniciativa Emprenedora i 3 més en la categoria del comerç. Cal destacar que les distincions de comerç accessible, comerç sostenible i iniciativa emprenedora innovadora han sigut valorades per un comitè d'avaluació i les distincions Iniciativa Emprenedora Juvenil, Iniciativa Emprenedora Dona i Comerç Excel·lent per votació popular. Tot i això demostra un gran exercici de participació i de transparència. En aquest sentit, volem donar les gràcies a les persones que han contribuït per fer-ho possible, tècniques i tècnics municipals, Maria Dolores Agea i Vicente Gascón, de Quart Sin Barreres, Mònica Arego, de l'Associació de Comerciants de Quart de Poblet, i el seu president Juan Borrego, entre altres. Sense més dilacions, done pas al diàleg que vam mantindre fa unes setmanes el regidor de Promoció Econòmica, Treball i Comerç, Àngel Lorente, junt amb Nieves Sánchez, de l'Associació de Comerciants de Quart de Poblet. Hola, nos encontramos aquí en la Llar dels Somnis, un local ubicado aquí en Quart de Poblet que fue Premio Iniciativa Juvenil el año pasado en estos premios Q. Y qué mejor que estar acompañada con 2 representantes del comercio local de Quart de Poblet. A mi izquierda me acompaña el concejal de Promoción Económica, Empleo y Comercio, Ángel Lorente, y a mi derecha la dinamizadora de la Asociación de Comerciantes de Quart de Poblet, Nieves Sánchez. Hola. Bienvenidos aquí a la Llar dels Somnis. Gracias. Creo que es importante esta conversación que vamos a tener porque es muy importante comprar aquí en el comercio local de Quart de Poblet. Por supuesto, es importante comprar en el comercio porque piensa que el comercio es vida para tu pueblo, es vida para la ciudadanía. Quart de Poblet está cerca de Valencia, del área metropolitana, pero seguimos manteniendo la esencia de pueblo. Y una parte importante para mantener la esencia de pueblo es el comercio que da vida a tus familiares, los niños, la gente mayor que va todos los días a comprar. Es muy importante para continuar con esa dinámica de vida de pueblo. Desde el punto de vista de la asociación... Evidentemente, corroboro todo lo que comenta Ángel. Si no hubiese comercios, el pueblo estaría, muerto. Y es además que es un promotor económico. Hay muchas familias que viven del comercio, pequeñas empresas que generan puestos de trabajo, un dependiente, 2 dependientes, los hornos, las carnicerías, las tiendas tradicionales de ropa, de calzado. Todo eso genera una dinámica comercial en la que la ciudadanía ha de ser parte implicada en que se mantenga, y luego aparte las administraciones como el ayuntamiento o las propias asociaciones que luchan por conseguir subvenciones. Todo eso es un conjunto que permite que avancemos como pueblo y mantengamos ese arraigo. ¿Qué ventajas tiene comprar en el comercio de aquí respecto a las grandes superficies? Te podría decir miles,
pero la que puedo destacar por encima de todo es el trato cercano, el sentir confianza y el estar sabiendo que lo que estás comprando y dónde estás comprando es gente de tu pueblo, es gente de tu casa, es, no sé, es sobre todo sentirte como familiar. Yo creo que ese es un factor probablemente más primordial, pero luego hay que tener en cuenta que comprar en un comercio local tienes la misma calidad, tienes los mismos precios, puedes conseguir incluso unos consejos que una gran superficie nunca te lo va a dar. Cuando entra por la puerta un cliente habitual, tú ya sabes lo que compró la última vez. Todo eso no te lo va a dar jamás una gran superficie. Nuestro tejido comercial es súper extenso. Siempre nos abanderamos en que somos un gran centro comercial, porque aquí en Quart de Poblet puedes encontrar absolutamente de todo. Realmente, si quieres, no tienes que salir de aquí, de Quart de Poblet. ¿Y aquí realmente el consumidor está concienciado de comprar en el comercio de Quart? Yo creo que deberían estar más concienciados con la compra en el pequeño comercio. Si tú compras en tu pequeño comercio, tus calles están abiertas. En la vida de un pueblo el comercio es importante porque es un motor económico y es un motor de dinamismo, de pasear por tus calles, de ver tus tiendas. Y en eso la ciudadanía debe ser un poco activista también. Tenemos que ser conscientes de que lo vamos a perder nosotros mismos, que el comercio no es ese señor, el comercio somos todos nosotros, es nuestro comercio, no su comercio. Unos premios que nacieron en el año 2017, ya son 3 años. ¿Qué balance haríais de las anteriores ediciones? El balance es positivo, nace como una apuesta clara del Ayuntamiento de Quart de Poblet a través de la Agencia por el Fomento y la Innovación Comercial, la CIC que tenemos en el Centro de Empleo y Desarrollo, y es muy positivo. Año tras año se ha visto como la gente ha ido enganchándose a este tipo de premios, a estas iniciativas, y esa es la línea en la que queremos continuar, que es algo que gusta, que está funcionando y que a la gente le gusta que su comercio sea un comercio innovador, un comercio que está con los tiempos. Pues muchas gracias, Ángel y Nieves. Y de nada, un placer. Un placer. Desde mi parte, mucha suerte a todos los participantes a esta edición. Muchísimas gracias. Estáis invitados todos en Quart de Poblet a visitar sus comercios y a comprar en ellos. Un balanç molt positiu és el que destacava el regidor en aquest vídeo de les anteriors edicions. En aquesta esperem estar a l'altura, però jo crec que ho estem perquè s'han presentat un total de 45 candidatures, amb un total de 17 candidates i candidats en la modalitat iniciativa emprenedora, 5 en la juvenil, 5 en la de dona i 7 en innovadora. I després en la de comerç local un total de 28 candidatures, 12 al comerç accessible, 4 al comerç sostenible i 12 més al comerç excel·lent. Abans de donar pas a l'inici d'aquest premi, que de segur que moltes i molts esteu ja un poquet nerviosos per veure qui serà l'afortunat o afortunada d'aquests premis, anem a donar pas a uns vídeos que hem fet amb les candidatures. L'ordre serà aleatori, es projectaran durant la gala 3 vídeos de les 45 candidatures, així que donem pas al vídeo. Llevamos más de 15 años dedicados al mundo de la salud, tanto en la ortopedia como en la fisioterapia, intentando mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Los mejores vinos son los que se comparten. Aquí en Bodega La Esencia estamos encantados de poder compartirlos con los vecinos de Quart de Poblet. Mi trabajo es que la gente de Quart cumpla sus sueños. Cuando abrimos hace ya casi 25 años, decidimos apostar por la calidad en nuestro trabajo. Me siento feliz y realizada de atender a mis clientes en mi charcutería de Quart de Poblet. Creamos belleza para transmitir felicidad a la gente de Quart. Bienvenidos a Sweet Nails.
Me encanta mi trabajo, me encanta mi pueblo y me encanta que todas las mujeres de Quart lleven las uñas hechas por mí. Me siento muy orgullosa. En Academia Turia estamos orgullosos de ser tu centro de estudios en Quart de Poblet. Bienvenidos a Ciclos Quart. Los aficionados al ciclismo de Quart aquí tienen su casa. Compra en Quart. 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 Ara sí que sí, els nervis ja estaran més ahí a flor de pell. Donem pas al primer bloc, que és Iniciativa Emprenedora Juvenil. En la categoria Iniciativa Emprenedora Juvenil, les finalistes i els finalistes són Carmen Sofía Almeida Liñán de Pastor per les tisores de Sofía, Carlos García Colomer per la clau del Colomer, Manuel Manzano Barea per Oakland Barber Shop, Alba María Manzano Barea per Estilismos MLB i Raquel María Ruiz Carmona per Be Guapi. Entrega aquest premi Ángel Lorente, regidor de Promoció Econòmica, Treball i Comerç de Quart de Poblet. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestra asistencia. Desde el área de Empleo, Promoción Económica y Comercio estamos muy contentos del éxito de estas galas y nada, sin más dilación voy a dar el primer premio. En base a los resultados de la votación popular, con un porcentaje del 41,7%, se concede el Premio Q a la Iniciativa Emprendedora Juvenil 2019 a Raquel María Pérez Carmona de Be Guapi. Be Guapi és una tenda de moda dirigida per Raquel, una jove emprenedora de 26 anys que ha aconseguit el seu somni, tindre la seva pròpia tenda de roba i complements amb marca personal. Continuem amb el segon premi, que és Iniciativa Dona Emprenedora. Les finalistes a este premi són Carmen Sofía Almeida Liñán de Pastor per les tisores de Sofía, Vanessa Calderón Frías per Restaurante Ca Ángel, Alba María Manzano Barea per Estilismos MLB, Rosana Monros Martínez per Diseño i Comunicació i Raquel María Ruiz Carmona per Be Guapi. Pel que veig, moltes candidates repeteixen anteriorment, però són dones, són joves, tenen dret, jo si poguera també estaria. Així que entrega el premi Cristina Mora, regidora de Cultura i Patrimoni Local, Memòria i Cultura Democràtica, Turisme, Igualtat i Polítiques Inclusives. Bona nit. El premi és per a Rosana Monros, de Diseño i Comunicació. Rosana és una dona emprenedora, professional del disseny i de la comunicació, que contribueix a transformar organitzacions al influir en el seu model de negoci, identificant noves oportunitats i aplicant metodologies innovadores.
Abans de passar a l'últim premi d'aquest bloc, anem a fer un KitKat i anem a continuar en els vídeos de les candidatures, així que donem pas a altre vídeo. Mi trabajo consiste en el desarrollo de proyectos para las nuevas tecnologías en ciudades, lo que se llama normalmente Smart Cities, y tecnologías contra el cambio climático. Lo mejor es poder contribuir al desarrollo de comercio de Quart, sobre todo con soluciones tecnológicas. Bienvenidos a HyperOffice Quart. Me encanta mi negocio, lo que más me gusta es que esté en Quart. Me encanta vender salud y felicidad a la gente de Quart. Atuendo Ropa, los mejores vestidos de todo Quart y Valencia. Exclusividad, trato, calidad y precio. Bienvenidos a los Tisores de Sofía. Me encanta poner guapos y guapas a toda la gente de Quart. De todas las funciones que realizo en el salón, la del maquillaje es mi pasión y hacerlo aquí en Quart es, vamos, maravilloso, todas salen preciosas. Me encanta enseñar inglés a mis alumnos y alumnas de Quart de Poblet, el idioma que les abrirá puertas en su presente y en su futuro. En Albavia queremos acompañar a todas las mamás de Quart en este momento tan bonito y tan frágil que es la maternidad. Los hombres de Quart ya no tienen excusa para no ir a la moda. Compra en Quart. 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 Apuesta por Quart. Apuesta por Quart, bet for Quart. I ara anem per l'últim premi d'aquesta categoria, Iniciativa Emprenedora Innovadora. I els finalistes són Carlos García Colomer per la Clau del Colomer, Iván Jiménez per Ciclos Quart, Manuel Manzano Barea per Oakland Barber Shop, Alba María Manzano Barea per Estilismos MLB, Rosana Monros Martínez per Diseño y Comunicación, Vicente Pérez Guaita per Ingeniería Técnica Industrial y Desarrollo de Soluciones Energéticas y Smart contra el Cambio Climático y Raquel María Ruiz Carmona per Biguapi. Entrega el premi Rebeca Torró, secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum. Buenas noches. En base a las valoraciones realizadas, el Comité de Evaluación propone el Premio Q a la Iniciativa Emprendedora Innovadora 2019 a Vicente Pérez Guaita, Ingeniería Técnica Industrial Integral y Desarrollo de Soluciones Energéticas y Smart contra el Cambio Climático. Vicente és una persona emprenedora amb una alta experiència professional en el camp de l'enginyeria industrial i inversió tecnològica en el desenvolupament de projectes. Buscant solucions ad hoc i desenvolupament de solucions estàndard al client en base a solucions energètiques smart i contra el canvi climàtic. Don't understand just how you're looking for no else can. Got me looking so crazy right
Secretària autonòmica Rebeca Torró. Bé, bona nit a tots i a totes. Amiga Carmen, alcaldessa de Quart de Poblet, regidors i regidores, bona nit, i vull començar les meues paraules agraint la vostra invitació a aquesta gala, fonamentalment per dos motius. El primer és que es premien iniciatives d'empreniment que obrin camins en els comerç de proximitat i d'innovació. Tots els premiats són referents per a altres professionals i els animen a començar en la trajectòria complicada de l'empreniment. I el segon motiu és que Quart també sou un referent per a la resta de municipis. La vostra forma d'entendre la política, el servei al ciutadà, us ha convertit en un espill en el qual altres ciutats han de mirar-se. Així que, enhorabona, amiga Carmen, per tot el vostre treball. Les administracions públiques hem d'estar al costat dels nostres emprenedors, de les persones que s'esforcen per innovar i per adaptar el seu negoci a les noves formes d'entendre les relacions professionals i comercials. Aquesta convocatòria és un bon exemple de tot això i de la voluntat de servir a la ciutadania que he comentat que caracteritza el govern municipal. Els Premis Q són una empenta a l'esforç, al talent, a la capacitat d'entendre la professió des d'uns altres ulls. Estan dirigits a joves, a dones que emprenen i a innovadors que entenen que hi ha alternativa per arribar al client lluny dels mètodes tradicionals. Ens trobem en una conjuntura decisiva perquè ja no entenem les relacions entre proveïdors i clients de la mateixa forma. El comerç de proximitat ha d'entendre que té al seu abast finestres tecnològiques que li poden obrir models de negoci. I m'estic referint a la digitalització, a la indústria 4.0, entesa com tot un ventall de possibilitats per la modernització que hem d'aprofitar per establir noves relacions i nous mercats. L'opció del govern encapçalat per el president Puig és una aposta decidida pel comerç de proximitat, professionalitzat, que dona suport a les persones autònomes, emprenedores i a les xicotetes i mitjanes empreses. Tots ells contribueixen al manteniment dels centres urbans i la fixació de la població. Altres dels eixos fonamentals en aquesta matèria és l'aposta per l'estratègia digital mitjançant el Pla d'Impuls a la Transformació Digital del Xicotet Comerç i l'Artesania, que té com a objectiu accelerar la transformació digital del comerç minorista i l'artesania, difonent els avantatges del comerç electrònic entre les persones autònomes i empresàries. El pla els ofereix assessorament, formació i acompanyament personalitzat, on ja hem creat una plataforma web per afavorir i promoure l'ús de l'STEIC, el comerç electrònic i de la digitalització per part de les pimes del comerç i l'artesania. Per això em referia abans que un comerç xicotet no significa ser antic ni quedar-se amb les eines del passat. És bo no desaprofitar les ajudes a la digitalització perquè us ofereixen opcions de venda que abans eren inimaginables. Ara, des del vostre comerç, podreu vendre a tot el món sense necessitat de fer grans inversions i amb tot el suport de les subvencions. Este no és l'únic pla al que podeu acollir-se. Des de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum, hem dissenyat el Pla Estratègic d'Emprenedoria de la Comunitat Valenciana. El pla, que ha començat enguany, farà especial incidència en la innovació i el talent en qualsevol format, social, tecnològic i econòmic. L'objectiu és el foment de l'emprenedoria en diversos col·lectius socials, com ara joves, dones, sèniors, tipologia d'entitats, autònoms, pimes, grans empreses i economia social i sectors d'activitat tan emergents com tradicionals. Per això són tan importants iniciatives com estos premis, els Premis Q, perquè esperonen la creativitat i la iniciativa. He pogut repassar a què es dediquen i com treballen els premiats d'esta nit i he constatat que els guardons reconeixen el seu lideratge i model de referència. Enhorabona a tots ells. Felicitacions de nou, també al govern, a la seva alcaldessa, per aquestes iniciatives. Moltes gràcies. Continuem amb
amb més premis, perquè encara queda la categoria de comerç, però abans volem donar inici a l'últim i tercer vídeo de les candidatures, perquè segur que molts de vosaltres ja esteu pensant, jo encara no he eixit. Tranquil·les i tranquils, que ja aneu en el següent vídeo. Facilito a las personas de Quart las herramientas para su crecimiento y autoconocimiento. Estoy aquí para ayudarte a descubrir lo que necesitas. K-Ángel, comidas y bebidas tradicionales en el mejor sitio de Quart para todos vosotros. El Centro Núria Checa agradece la fidelidad de todos los clientes de Quart de Poblet. En Aqualay Valencia llevamos más de 20 años depurando el agua para que los vecinos de Quart dejen de cargar con botellas de plástico y conseguir un planeta más sostenible. En estos 20 años hemos crecido profesionalmente en Quart y con la gente de Quart. Gracias Quart por poner en nuestras manos vuestra salud bucodental. Para vestir bien y a la moda no hace falta salir de Quart. Ven a Biguapi. Me siento muy orgullosa de que un salón como el nuestro, premiado a nivel nacional y europeo, esté aquí, en Quart de Poblet, en el mejor sitio. Me gusta ayudar a los comercios de Quart a encontrar su identidad gráfica y su estrategia de comunicación. Estoy muy contenta de poder ofrecer los servicios de nutrición, psicología, podología, fisioterapia y osteopatía para mejorar la salud de la gente de Quart. Compra en Quart. Compra en Quart. Cuídate en Quart. Compra 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 en Quart. Apuesta por Quart. Apuesta por Quart. Compra en Quart siempre. Pasamos a dar el premio Q al comercio sostenible. Los finalistas y las finalistas a este premio son Nutrición y Bienestar Núria Checa, Farmahorto Gasent, Aqualay, Albavia Centro de Maternidad y Cafetería K-Ángel. Entrega el premio Juan Medina Cobo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Transición Ecológica y Cambio Climático. Yo, como siempre, me pongo más nervioso todavía. Bueno, un placer y un honor estar aquí esta noche de nuevo con todos vosotros y todas vosotras. Buenas noches. Bien, en base a las valoraciones realizadas, el Comité de Evaluación propone el Premio Q al comercio sostenible a Aqualia. Dedicado a la venta de sistemas de filtración para agua, Aqualay ofrece una gran variedad de cubos de reciclaje para plástico y orgánico. También reciclan cartón y otros componentes metálicos, aparte de pilas. Comercio dedicado a la venta y distribución de aparatos purificadores de agua. Comprometido con el medio ambiente, Aqualay ofrece productos y servicios comprometidos con la sostenibilidad. Premio Q al comercio accesible. Ya estamos casi terminando esta gala, quedan tan solo 2 premios y los nervios yo creo que ya están un poquito más relajados. Los finalistas y las finalistas al Premio Q del comercio accesible son Les Tisores de Sofía, Masalu Viatges, Atuendo Ropa, Nutrición y Bienestar Núria Checa, Academia Túria, Aqualay,
Clínica Dental Martínez y Mellado, Policlínica Sanitaria Eva Moreno, Nenufae Centro de Bienestar, Cafetería K Ángel, Albavia Centro de Maternidad, Hiperoffice y Herbolari Mandala. Entrega el premio Yum Moral Muñoz, concejala de Servicios Sociales y Familia, Paz, Solidaridad y Cooperación. En base a las valoraciones realizadas, el Comité de Evaluación propone el Premio Q al Comercio Accesible 2019 a Clínica Dental Martínez y Mellado. Clínica Dental Martínez Mellado es un establecimiento accesible, caracterizado por una entrada amplia con rampa y con puerta de apertura automática de unos 60 metros de ancho. La circulación del interior es completamente accesible para las sillas de ruedas y dispone de espacios muy amplios. Estamos ya casi terminando esta gala, tan solo queda un premio, pero antes queríamos conocer la opinión de la gente, porque nuestro público, nuestros vecinos y vecinas de Quart de Poblet, su opinión nos importa. Así que hemos salido a la calle y hemos estado preguntando a diferentes vecinos a ver qué piensan del comercio local de Quart de Poblet. Carne, pescado, pan, frutas, verduras, botas para el invierno, creo que ya lo tengo todo. Y es que comprar en Quart te genera esa ventaja de estar próximo y cercano, esa confianza que te dan cada comerciante, y la verdad que apoyar al pequeño comercio siempre es mejor. ¿Y tú, por qué compras en Quart? Compro en Quart porque me viene muy cerca, soy partidaria del pequeño comercio. Por cercanía. Por facilidad. Por no coger el coche. Puedes ir andando a cualquier tienda. Hay de todo, tienen muy buen género. Pero sobre todo la comodidad. Y porque me gusta. A mí lo que me gusta es que me traten con confianza. Si voy a un sitio, un comercio grande, me siento como una más. Y aquí me siento como que Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo de que siempre la confianza de que te saludan, de qué tal, te cuentas un poco la vida. Y yo qué sé, también te ves a tus vecinos los de Quart comprando. No sé, es una manera un poco muy cercana. A mí me gusta la cercanía. Y nada, calidad-precio, prefiero ayudar al pequeño comerciante. Lo tienes todo aquí en el pueblo. Si no mantens el comerç de Quart, al final desapareix, només se pot comprar en centres comercials grans i molta gent no ho pot fer això. Desde moda y complementos hasta carne, pescado, frutas, verduras, horno. ¿Qué es lo que habitualmente compras en Quart? Suelo comprar en carnicerías, en perfumerías. Sobre todo alimentación. Papelería, por temas de peluquerías, alimentación ya con un poco más de, digamos, de detalle. Las fruterías también te dejan coger el género y te dan buen servicio. A mí personalmente me gusta mucho la moda, entonces también valoro que haya oferta de moda y de tiendas de ropa. Normalmente los zapatos, la ropa y todo sí que me los suelo comprar en Quart. Y nada, hay de todo, tenemos mucha variedad. Que haya comercios con variedad de productos nos da a elegir qué producto queremos comprar, o sea, no nos imponen un producto determinado. Sin salir del pueblo te puedes abastecer de lo que quieras. Tenemos de todo. Con una gran variedad de productos que ofrece el comercio local de Quart de Poblet, ¿cuáles son los que echas de menos en este municipio? La verdad es que he hecho en falta más el comercio electrónico. Más actividades lúdicas, algún centro de ocio un poco más para gente más joven, por ejemplo, se nos queda un poco, o para gente muy joven o gente muy mayor, pero por ejemplo para nuestras edades me veo un poco que aquí no tengo. Necesitaríamos una tienda de skate para poder comprarte cualquier material de skate, rodamientos o cualquier cosa, te toca irte a la Wheelshop allí a Valencia y ya te tienes que gastar metro y todo. Me gustaría que aquí, por ejemplo, música no se encuentra en el pueblo. Yo quiero comprar algo de música o algo, sí que me tengo que desplazar, digamos, a lo que es a la ciudad. Como en estos momentos, en la vida que vivimos, tenemos un trabajo y el trabajo nos ocupa bastante tiempo del día. Digamos que se puedan un poco amoldar al horario que en la mayoría de los trabajadores tenemos.
cada vez más jóvenes tenemos el problema de que no llevamos efectivo. Me gustaría que pudiésemos pagar con tarjeta en lugar de con efectivo, porque sí que es verdad que pues a lo mejor llevas una cartera pequeña o vienes de las clases, de lo que sea, y es mucho más sencillo pagar con tarjeta que estar siempre con dinero suelto. El comercio de Quart de Poblet siempre ha estado vinculado con 3 valores fundamentales, porque el comercio de aquí es sostenible, es accesible y es excelente. ¿Y tú qué opinas al respecto? Pues desde luego el tema de la accesibilidad es un tema muy importante, porque se trata de eliminar barreras y hacer que el acceso a cualquier local sea igual para todas las persones. Si cadascú posem de la nostra part de dir anem en coses que siguin reutilitzables, no reciclables, sinó reutilizables, pues això és qüestió de tots. Por otro lado, también hay otro reto que está más por desarrollar, que es el tema de la eficiencia energética de esos locales. Los locales comerciales pasan muchísimas horas en marcha, muchos de ellos pues tienen unos consumos importantes de iluminación o de acondicionamiento, de climatización. En els mateixos comerços, si te vengueren, en compte de plàstic, te vengueren algun tipus d'envàs, pues de tela, de paper o de vidre que és reutilitzable, el venen o el regalen, el que vulguin fer, pues després la gent ja sempre pot anar a això, no s'utilitzen plàstics. Y uno de los retos de cara al futuro, desde luego, es poder mejorar esa eficiencia que tienen para que sean más respetuosos con el medio ambiente y, por consiguiente, con el medio de todos, ¿no? Que modernitzar-se no significa canviar tot això, sinó que a lo millor mantenint el tipus de botiga antiga. Me gusta más algo tradicional, ¿no? Lo que es lo antiguo, la esencia de antes. Que té un cert atractiu, això que sigui una botiga antiga. Yo por lo menos sí que daría bastante buena puntuación al comercio de Quart. Los comerciantes de Quart quieren mejorar cada día y ahora es el momento de dejar tu opinión. ¿Qué mensaje te gustaría transmitirles? Agradezco que en el pueblo tengamos el servicio que tenemos. Yo agradezco al pueblo que tenga un horario amplio para poder hacer las compras. Agradezco al comercio de Quart, que en realidad tienen casi de todo. Yo estoy muy agradecida porque dan muy buen servicio, muy buen trato, muy buen precio, o sea que yo estoy encantada del comercio de Quart. La paciencia yo creo que tienen, ¿no? Y la calidad humana que presentan sobre todo los comercios pequeños, como pasa aquí en Quart de Poblet, por ejemplo. Agradecer a la productora Playroom Media Service por la edición y grabación tanto de este vídeo como los que se han proyectado a lo largo de la gala. En este vídeo la gente destacaba la importancia de tener un comercio local, porque genera confianza, ese feedback que se genera entre comerciante y cliente, también es próximo, cercano y además nos ofrece una gran variedad de productos. Son unos valores que dan paso al siguiente premio a Mejor Comercio Excelente. Y los finalistas a este premio son Charcutería La Vela, Estilistas MLB, Academia Turia, Farmahorto Gasent, Hiperoffice, Flying Colors, Albavia, Vieco Peluqueros, Bodega L'Esencia, Nuria Checa, Sweet Nails, Ciclos Quart y K. Ángel. Entrega el premio Carmen Martínez Ramírez, alcaldesa de Quart de Poblet. Buenas noches. En base a los resultados de la votación popular, con un porcentaje del 40,3%, se concede el premio Q al Comercio Excelente 2019 a Vieco Peluqueros. Con tradición familiar, Vieco Peluqueros es la segunda generación en el sector de peluquería y estética en Quart de Poblet. Marcado por la transmisión de un oficio de vocación, nació en 1995 y entre sus principales características destaca por ser una peluquería solidaria. Cuenta con una formación continua del personal, miembros de la Junta de Peluqueros de Valencia y participan también en diferentes acciones puntuales solidarias. Un salón recomendado autonómicamente en base a su calidad y servicio que otorga a sus clientes.
¿Hacemos la foto de grupo? La foto de grupo. Sí. Está ahí, está ahí. Bajamos. Bajamos y esperamos hasta el finalizar la gala porque ahora vamos a dar paso al discurso de la alcaldesa de Quart de Poblet. Buenas noches, bona nit a tots i totes. Heu escoltat, no? Bon servei, tracte, proximitat, preu, disponibilitat, qualitat humana, en definitiva. Tot això pensen els nostres veïns i veïnes del comerç de Quart de Poblet. Sense dubte, una motivació per seguir treballant de valent. Enhorabona a totes i a tots els que ho feu possible. Per començar, agrair per suposat la presència de doña Rebeca Torró, secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum, amiga Rebeca, que sempre i sense dubtar diu, pots vindre? Me digui, Carmen, allí estaré. Gràcies per estar ací i per donar suport al treball d'aquest Ajuntament i de tot el nostre comerç. És molt important per als municipis sentir que les seues administracions estan prop i mitjançant la teua presència, Rebeca, es visibilitza la confiança de la Generalitat en la tasca que fem des d'esta corporació local. Per descomptat, gràcies a tots i totes, a tots vosaltres, els i les emprenedores, a totes les persones que heu presentat candidatura a aquests premis i als que encara no ho heu fet perquè animar-vos, no? Animar-vos a fer-ho. I gràcies a tots perquè treballeu, no sols per vosaltres, sinó també per tots nosaltres, perquè el vostre esforç repercutís, com s'ha dit abans, directament en el nostre benefici. Això és així perquè el teixit empresarial d'un poble crea, com ha dit molt bé Àngel, ocupació, qualitat i benestar. Els comerços li donen vida al nostre municipi, generen riquesa i tot plegat incideix en la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Tots i totes vosaltres sou una peça essencial del motor de la nostra economia local. Avui festegem la tercera gala dels Premis Q, la qual cosa ens ha d'omplir d'orgull perquè suposa que hem consolidat l'aposta que vam fer ja fa 3 anys per visibilitzar i premiar la capacitat innovadora i el talent del nostre comerç local. El nostre municipi ha canviat molt en els últims anys. Ens hem convertit en un gran poble, ja ho érem, però continuem convertint-nos cada vegada en un poble molt millor, amb una personalitat pròpia, com també s'ha dit, referent de polítiques participatives i poble orgullós dels nostres recursos i del comerç i de la xicoteta i mitjana empresa, perquè aquesta és una de les eines fonamentals i una de les fortaleses que tenim i dels que ens tenim que sentir orgullosos i orgulloses. Des de l'Ajuntament i en concret des de la Regidoria de Promoció Econòmica sabeu que treballem de valent per oferir-vos les eines necessàries perquè pugueu obrir els vostres negocis amb garanties. Ens preocupem perquè es formeu i ens ocupem de posar a la vostra disposició tots els recursos amb els quals contem, opcions d'ocupació, opcions de formació, d'emprenedoria i d'empresa. Aquestes són les línies estratègiques del nostre Centre d'Ocupació i Desenvolupament, un dels recursos amb els quals compta l'Ajuntament per impulsar l'activitat comercial i empresarial dins del nostre municipi i que també ens preocupa de posar en contacte l'oferta laboral amb la demanda local. Destinem molts recursos, ho sabeu, municipals a enfortir el nostre teixit empresarial perquè estic convençuda que un comerç viu i dinàmic i de qualitat és un dels millors incentius que fan que l'economia del nostre poble despegue, avance.
Todas las candidaturas han evidenciado el enorme nivel competencial de nuestro comercio. Los 28 negocios aspirantes son todos merecedores de distinción y aunque en cada convocatoria solo premiamos a 6, os animo a seguir participando el próximo año. Ha resultado verdaderamente difícil elegir, ¿verdad que sí? Y por ello también quiero agradecer a todo el personal técnico de las diferentes áreas municipales que se ha implicado en la organización de estos premios. Como sabéis, algunas de estas categorías se deciden por votación popular. Sois todos los vecinos y vecinas de Quart de Poblet los que elegís a los y las ganadoras a través de una consulta realizada desde la plataforma de Gobierno Abierto. Y quiero resaltar esto por 2 motivos. En primer lugar, porque significa que las iniciativas premiadas en las modalidades juvenil y mujer y a la excelencia son en el comercio han sabido conectar especialmente con aquellas personas que las han votado, con su público, y esto supone un doble reconocimiento en sí mismo. Y en segundo lugar, el hecho de que hayáis sido todos vosotros y vosotras las juezas, los jueces, es posible gracias a Ayuntamiento Verd, esa herramienta que este ayuntamiento puso en marcha porque cree en la importancia de la participación ciudadana y se ha convertido en otra de nuestras grandes señas de identidad, y este ayuntamiento quiere que sigamos formando parte de nuestras decisiones, que también serán las vuestras. Sois los vecinos, sois las vecinas de Quart los que hacéis posible que este pueblo cada vez sea mejor y más grande. Los comercios, las asociaciones deportivas, las asociaciones culturales, los que cuidáis de nuestras tradiciones también, nuestra gente mayor, que son la memoria de nuestro pueblo, las personas jóvenes, que son el presente, pero también el futuro. Todos y todas tiráis del carro de Quart de Poblet y nuestro ayuntamiento siempre va a estar a vuestro lado para ayudarlos en todo lo que podamos y en todo lo que necesitéis. No quiero acabar esta clausura sin agradecer a aquellas personas e instituciones que siempre han estado a nuestro lado. A Vicente y a Loli, por supuestísimo, como siempre, muchas gracias. A Juan Borrego, presidente de la Asociación de Comerciantes de Quart de Poblet, y a toda su junta directiva y a toda la asociación, porque no es fácil mantener una asociación de comerciantes en ningún sitio. Y animaros a que forméis parte de ella, porque tiene muchísimas ventajas, muchísimos beneficios y hace que seamos un tejido comercial como más potente, más unido, que podamos hacer muchas más cosas. Gracias por vuestra entrega incondicional, por vuestro trabajo, por vuestra motivación para seguir mejorando. Espero que hayáis disfrutado de la gala. Enhorabuena a todas las candidaturas por su gran trabajo. Espero que nos veamos el año próximo y voy a acabar diciendo: compra en Quart, aposta per Quart. Lo que quieras. I ja sí que donem per finalitzada aquesta tercera edició dels Premis Q al Comerç i a la Iniciativa Emprenedora de 2019. Abans d'acabar, volíem agrair a l'agrupació musical L'Amistat perquè per segon any consecutiu ens ha obert les portes del seu espai per a celebrar l'aperitiu, un aperitiu que ha sigut cortesia de l'Associació de Comerciants de Quart de Poblet i que ara estem totes i tots convidats. Així que també recordar, ara que autoritats, candidates i candidats dels guardons, als premis, pujarem així per a fer la foto final de grup, i també a Juan Borrego, president de l'Associació de Comerciants de Quart de Poblet. Ja en calle. Moltes gràcies a totes i tots. Agrair a les candidatures, enhorabona als premiats i fins l'any que ve.